Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí, en esta parte de la presentación nos quedamos ayer. Creo que en la diapositiva pasada. En la anterior. Bueno, en esto. Sí. Sí, Entonces, ¿hay alguna pregunta ahorita sobre lo que hemos estado viendo? ¿Alguna cosa que piensen que requiera aclararse? Creo que no, doctor. Parece que no, pero entonces, bueno, la temática en este momento pues es básicamente tener en consideración estas cosas relativas a que es muy fácil confundirse con la presencia de otros trastornos y el trastorno bipolar. O sea, que en muchos casos de personas que tienen trastorno bipolar, con mucha facilidad podemos pensar que luego lo que tienen es otra cosa, como en el caso de este que veíamos ayer, donde propiamente no hay la elevación del ánimo, sino más bien crisis de ansiedad y eso nos pudiera hacer pensar que la persona tiene propiamente un trastorno de ansiedad y luego no, pues si ve uno con calma y notas que hay insomnio, dificultades de concentración, la irritabilidad, la impulsividad y la hipersexualidad, pues entonces a lo mejor, o más bien, muy probablemente el sujeto no tenga un trastorno de ansiedad, tenga un trastorno más bien bipolar. Y precisamente ayer acabo de ver una paciente así, digo, pero no, bueno, pues no es cierto, no estaba hipersexual, ni tampoco estaba impulsiva propiamente, pero sí tenía crisis de ansiedad que ya se las habían controlado desde antes con benzodiazepinas y que ya tenía además 3 meses con tratamiento con antidepresivos. Entonces, pues bueno, ya me quedé con la duda, pero parece que más bien o más bien se trata de un cuadro depresivo mayor con problemas de ansiedad. Pero bueno, ya luego cuando se ponen a revisar estas ondas de la cuestión teórica, pues luego se queda, empieza uno a dudar, ¿no? Y bueno, pues siempre resulta de que no tiene uno la certeza absoluta de que la persona tenga uno u otro trastorno. Pero bueno, acá estamos viendo las posibilidades de combinación de síntomas que luego, decíamos, en el caso anterior, pues nos podemos suponer que la persona tiene un trastorno de ansiedad cuando realmente pues, se trata de un cuadro bipolar, a lo mejor un cuadro bipolar tipo 2. Y de manera similar, pues bueno, este ejemplo que está aquí está medio chambón realmente, pero o pareciera que está así como dices tú, pues, es obvio, ¿no? Pero luego no es tan obvio esto de tener depresión bipolar o tener depresión unipolar. Pues las dos son depresiones y las dos pueden tener agitación y de hecho tienen los mismos síntomas
Nada más que acá, en la cuestión de distinguir una cosa con la otra, o una cosa de la otra, es importante saber si la persona tiene propiamente una depresión bipolar o si tiene una depresión unipolar. Y ya se los he repetido varias veces. ¿Por qué esta insistencia en saber, bueno, ¿es bipolar o es unipolar? Digo, si las dos son depresiones, ¿verdad? Y entonces la importancia en distinguir entre una cosa y otra estriba en que si se trata de una depresión bipolar, regularmente vamos a pensar en utilizar medicamentos que tengan también estas propiedades de estabilizar el estado de ánimo. Porque como hemos ido repitiendo también algunas veces, y se ha repetido también en algunas de las diapositivas, pues existe la posibilidad de que si le das antidepresivos le vayas a, a destapar un episodio maníaco. Entonces, bueno, ya desde que puedes identificar realmente cuando lo puedes hacer, porque a veces no se puede, esto de que la persona tenga síntomas hipomaníacos disfóricos mixtos, esto es que la persona está más bien ansiosa, más bien inquieta o incluso agitada. ¿Eh? No más que les digo, las personas con depresión unipolar agitada, pues se ven igualitas, ¿no? ¿Sí? Entonces, la situación está en que cómo le haces para distinguir si se trata de una cosa y otra. Y probablemente, bueno, pues alguien que tenga como una gran capacidad de observación y pueda distinguir entre una onda hipomaníaca disfórica mixta y la agitación de la persona con depresión unipolar, que bueno, luego yo creo que sí se puede hacer, o sea, una persona con una depresión unipolar agitada, pues más bien tiene como esta calidad del ánimo que se refiere como melancolía, o sea, regularmente tienen como una depresión muy marcada, con una gran anedonia, o sea, con esta incapacidad para experimentar los eventos placenteros, el no hallarle gusto a nada. Y entonces, bueno, yo creo que por ese lado de la observación del paciente, pues con mucha experiencia y habiendo visto muchos casos de estos, pues se puede distinguir entre una cosa y la otra, aunque se puede confundir fácilmente. Pero, a lo mejor una manera más expedita y más a la mano para todo mundo, pues es el hacer preguntas dirigidas, a lo mejor no al paciente, porque el paciente pues está deprimidote. Les decía, un paciente muy deprimido luego, y aparte si está agitado, pues tú le preguntas, oiga, ¿y usted ha tenido alguna vez episodios donde hay, pues no, en lo que le dices episodios, el paciente ya anda en otro lado, o sea, ya, y luego está agitado, pues no se puede ni estar sentado. Entonces, probablemente habrá que preguntarle al familiar o a la persona que esté disponible, que tenga conocimiento de la historia del paciente, si éste ha tenido episodios previos propiamente hipomaníacos o depresivos o maníacos. Y entonces ya los antecedentes de haber tenido previamente un episodio maníaco o hipomaníaco, pues luego nos indica que esa persona más bien tiene un trastorno bipolar. O también preguntar sobre los familiares, porque también decíamos, si un familiar cercano tiene historia de manía o tiene ya específicamente diagnóstico de trastorno bipolar, pues entonces pues la depresión actual del paciente es una manifestación muy probablemente de un trastorno bipolar. Entonces, eso por una parte, tenerlo en mente y recordar, hay depresiones que son siempre depresiones. En el caso del trastorno depresivo mayor, eso sería un trastorno unipolar. El paciente siempre se deprime. Y por otra parte, hay depresiones que son bipolares.
O sea, la persona tiene o bien episodios maníacos, o bien episodios hipomaníacos, o bien episodios depresivos mayores, ¿sí? Y frecuentemente tiene familiares que también padecen de un trastorno bipolar. Y bueno, creo que en el otro grupo les mencioné la historia de Ernest Hemingway. Y también se las menciono aquí ahorita y me acordé por esto de los antecedentes familiares, porque este escritor eh, padecía un trastorno bipolar, ¿sí? Pero digo, viene muy al caso la referencia porque su papá también tenía trastorno bipolar 2 y dos de sus hijas, bueno, un hermano también tenía trastorno bipolar 1. Digo, el papá también bipolar 1, un hermano bipolar 1 y dos hijas con diagnóstico de trastorno bipolar 1. ¿Sí? Y todos ellos, a excepción de una de las hijas de la más joven, todos acabaron suicidándose. Digo, probablemente durante un episodio depresivo, aunque los pacientes bipolares, pues luego también se pueden suicidar durante un episodio maníaco, ¿no? Porque también pierden el control, también están impulsivos, y entonces incluso a lo mejor ni siquiera es realmente que quieran suicidarse, a lo mejor nomás hacen una tontería y terminan muertos, ¿no? Les digo, a lo mejor incluso sin haber querido matarse, pero pues piensen ustedes en un cuate maníaco que anda caminando en las alturas de un edificio y decide que puede volar, pues bueno, a lo mejor se avienta y santo ranazo que se da, dependiendo de la altura de la cual se aviente. Bueno, eso lo vi en una película, pero digo, puede pasar, y de hecho yo supongo que sí sucede en algunas ocasiones, de que las personas hagan una cosa ahora sí que ahí es por falta de juicio, y no necesariamente con la idea de querer terminar con su vida o de querer matarse, porque muchas veces el paciente maníaco pues anda eufórico, ¿no? Pero luego recuerden que la manía también puede acompañarse de irritabilidad y de mal humor, y si estás muy, muy malhumorado y en ese momento tienes los frenos chorreados, pues seguramente ocurrirá algo, como luego ve uno que sí ocurren cosas. Entonces, bueno, ¿por qué les estaba echando de este rollo? Ah, les decía de Ernest Hemingway, el papá, un hermano, una hija y él, todos suicidados o muertos a consecuencia de los efectos de su trastorno bipolar, ¿sí? Y entonces, ahora sí que, empezó todo esto porque les comentaba que en el otro grupo les hablé de este escritor y cómo en la familia pues existen los antecedentes, tanto en este caso en su papá, como en su hermano, como en sus hijas, de un trastorno bipolar. Y entonces, esto también ligado con lo que les estaba mencionando ahorita, pues regularmente si tú ves al cuate que llega con un cuadro depresivo nada más, nunca ha tenido episodios maníacos o hipomaníacos, pero tiene un familiar que sí está diagnosticado como trastorno bipolar, entonces incluso habíamos mencionado, pues esos son los que luego se consideran trastornos bipolar 4, ¿no? En algunos círculos o en otros lados le dicen trastorno bipolar 3, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tienes elementos para decir, pues hay probabilidades de que esto pertenezca más bien al espectro bipolar. Y entonces actuar en consecuencia, o sea, les decía, eso es algo útil en la práctica, porque entonces puedes pensar, en lugar de darle, por ejemplo, no sé, un antidepresivo dual, porque lo ves bien deprimidote y entonces dices, no, pues vamos a darle venlafaxina. Pues a lo mejor en lugar de utilizar venlafaxina, pues piensas en utilizar
una sustancia que actúe como antidepresivo y que tenga capacidades estabilizadores del ánimo, como pudiéramos mencionar ahorita, que sucede con esta molécula que se llama quetiapina, ¿no? Que dicho sea paso, se utiliza en estos tiempos como que a pasto, pues, en grandes cantidades, muy ampliamente. Y además, con lo que yo les mencionaba el otro día, que ahorita no tenemos posibilidad de conseguir litio aquí en México, pues entonces a lo mejor es una buena opción empezarle con quetiapina, ¿no? ¿Sí? Digo, porque el litio también puede servir para los cuadros depresivos, como habíamos mencionado, en el caso del propio trastorno bipolar, porque parece que ayuda a que tanto los cuadros maníacos como los cuadros depresivos no se presenten con tanta frecuencia como lo harían si el sujeto no tiene tratamiento. Pero bueno, eso por una parte. Y por otro lado, además, está esta onda de bipolar y esquizofrenia. Los bipolares pueden tener síntomas psicóticos, sí. Los esquizofrénicos pueden tener síntomas psicóticos, sí. Este, en el trastorno bipolar, ¿hay alteraciones del pensamiento? Sí. Alteraciones del pensamiento, particularmente este fenómeno que mencionábamos que se llama fuga de ideas. O sea, una manera de pensar donde el sujeto tiene propiamente un flujo de pensamiento muy, muy acelerado y las ideas se van sucediendo de manera muy rápida, de manera que por momentos llega uno a suponer o a pensar que el paciente está disgregado, o sea, que el pensamiento se ha disgregado, que tienen esta onda que luego se le llama pérdida de la capacidad asociativa que se presenta en la esquizofrenia. O sea, el paciente esquizofrénico sí se pone francamente disgregado, o sea, ahora sí que como dicen una cosa, dicen otra. Literalmente empiezan a decir incoherencias, pues, o sea, como que no haya uno, cómo se conecta una idea con la siguiente en el paciente esquizofrénico. Y en el bipolar, luego resulta que las ideas van sucediéndose una tras otra con tanta rapidez que en ocasiones uno no encuentra dónde está la liga entre una idea y la que sigue. Nada más que luego en el trastorno bipolar, si le pones mucha atención, pues te das cuenta de que la ligación, la ligazón, ahí está, de que las ideas sí van conectadas una con la otra. Nada más que el cuate con trastorno bipolar, pues la está conectando como mejor se le acomoda a su estado de ánimo, o sea, las va conectando con sus ocurrencias, con versitos, con rimas, con chistes, con cosas ocurrentes del momento, que luego incluso te parecen graciosas ya cuando le agarras la onda, pero si no pones mucho cuidado, luego se te puede confundir el discurso y el pensamiento acelerado y con fuga de ideas del paciente bipolar la disgregación que luego tienen los pacientes esquizofrénicos. Entonces, no es raro que luego se confunda esquizofrenia con trastorno bipolar. Y de hecho, eso es un problema generalizado durante la evolución de la psiquiatría, donde no fue sino hasta inicios del siglo XX que un médico alemán, el doctor Emilio Kraepelin, se puso a buscar la diferencia entre los cuadros, de manera que se encontró que por lo menos había dos grupos grandes de personas con trastornos, en este caso psicóticos, pues, porque pues trabajaba en el hospital psiquiátrico de Múnich, creo. Y entonces, se encontró con que había unos pacientes que presentaban su trastorno episódicamente y que a lo mejor eventualmente hasta podían salir
del psiquiátrico durante un rato, pero luego regresaban otra vez con cuadros en los que se encontraban alteraciones como podían ser los síntomas psicóticos, ¿no? Pero había otros pacientes que también tenían cuadros psicóticos y que luego se caracterizaban por irse como deteriorando con mayor constancia y que no presentaban estas remisiones casi completas que luego presentaban los del otro grupo. Y entonces ahí se empezó a hacer esta distinción que ahora ya es más evidente entre lo que en su momento se llamaba psicosis maníaco-depresiva, lo que ahora conocemos como trastorno bipolar, y por otro lado, lo que en ese momento conocían como demencia precoz. Por esto del deterioro desde muy temprano en la vida del paciente, que ahora conocemos como esquizofrenia, ¿no? Y entonces, bueno, pues hizo la distinción entre uno y otro. Con el paso del tiempo, los nombres se modificaron a la demencia precoz, se le cambió el nombre por esquizofrenia. Digo que muy probablemente no sea el nombre más adecuado para el trastorno, pero pues se le ha quedado de cualquier manera con el paso del tiempo. Y en el otro cuadro, que es el trastorno bipolar, pues luego también se consideraron estas cosas de que, como hemos visto, no todos están psicóticos, no todos tienen manía y no todos propiamente tampoco. En todos los casos nos vamos a encontrar episodios depresivos, tal cual, de tal forma que, bueno, pues terminó no siendo propiamente psicosis maníaco-depresiva y se cambió el nombre por su denominación actual de trastorno bipolar. Pero de cualquier manera, pues hay que tener esto en cuenta. No es raro el confundir y el que en ocasiones realmente resulte difícil el poder distinguir un cuadro bipolar de una psicosis esquizofreniforme, pues, o de una esquizofrenia tal cual. Entonces, bueno, seguimos adelante con este cuadro que se conoce como hipertimia, ¿eh? Que fíjense, pues lo más probable es que también sea uno de las manifestaciones del, del trastorno bipolar, que probablemente se trate de cuadros bipolares tipo 2 porque tienen esta condición de ser propensos a padecer episodios más flagrantes de hipomanía y depresión, aunque no existe propiamente durante la hipertimia tal cual un deterioro en el funcionamiento social o laboral del sujeto. Resulta de que pues, no hay deterioro porque esta es la condición en la cual vive la persona durante temporadas largas, ¿no? O sea, un patrón crónico, o sea, como que los optimistas eternos, ¿no? Los alegres de todo el tiempo. No están propiamente hipomaníacos, pero todo el tiempo andan con el ánimo elevado, ¿sí? Y tienen esas características, son expansivos, alegres, optimistas, dinámicos, ven las cosas de color de rosa, tienen esta vivencia constante de bienestar, duermen menos, comen menos, siempre tienen las pilas puestas, son creativos. Pues dice uno todo eso, qué padre, ¿verdad? Pero le repito, eso no es normal. Si le agregan ustedes además la onda de que tienen antecedentes familiares de trastorno bipolar, entonces muy probablemente estas personas alegres, permanentes, pues sí, son alegres permanentes hasta que tienen un episodio depresivo mayor, ¿no? Y entonces muy probablemente estos que se la pasan bailando, cuando los demás dicen, ah, Chihuahua, pues qué contento está este cuate, muy
probablemente también, no muy probablemente, también son integrantes de este espectro de trastornos bipolares y en algún momento pues van a tener un episodio depresivo o van a tener un episodio hipomaníaco severo. Y entonces, bueno, pues este cuadro lo ponemos aquí por su descripción histórica, pero tener en consideración que una persona hipertímica, pues, hipertímica, constante, también puede ser, afecta, pues, de un trastorno bipolar. ¿Eh? Entonces, bueno, y aquí está esta otra onda, fíjense, cosas que luego nos parecen rasgos de la personalidad, pero que realmente son manifestaciones de un trastorno bipolar, pero de un trastorno bipolar que tiene estas características que veíamos en la onda subsindrómica y enmascarada, ¿no? Una manía subafectiva, o sea, no tiene propiamente una alteración tan severa del ánimo, digo, en el sentido de que esté Sí, propiamente yo creo que sí. eufórico, ¿no? Salió En el sentido de que esté eufórico, pero sí puede ser alguien con esas características, ¿no? Así como arrogante, o sea, como mamón, intrépido, osado, aventado, como enojón, insensible, locuaz, o sea, como que también platicador son, intenso emocionalmente, ¿sí? Este, y así como puede ser insensible, pues también hipersensible ante las cosas del exterior, que no aguanta nada, con estas explosiones del temperamento, o sea, como que muy fachosos, dirían por ahí, ¿no? O promiscuo, inquieto y con conductas imprevisibles, impredecibles, pues, pues sí, digo, pudiera ser un trastorno de la personalidad, pero en este contexto, pues estamos hablando de una manifestación o de varias manifestaciones de un trastorno del espectro bipolar. ¿Eh? Entonces, bueno, les digo, luego en ocasiones no va a ser tan sencillo distinguir estas cosas. O sea, el distinguir a alguien que tiene propiamente un trastorno de la personalidad de alguien que tiene un trastorno del estado de ánimo, porque las manifestaciones pues pueden ser muy similares, como vamos a ver ahorita, miren, con esta diapositiva siguiente a lo mejor se puede aclarar un poquito más esto, ¿no? Bueno, que sería como la continuación de la descripción de lo que sucede en estas situaciones de manía subafectiva, ¿no? O sea, el sujeto siempre se quita la barra, o sea, nunca falto de excusas, o sea, para todo tiene respuesta y siempre se anda justificando o puede responder cortantemente. Se puede poner al frente de grupos de apoyo, de ataque, de políticos, y ahí anda metido y este puño sí se ve. No más que igual de que anda metido ahí, luego pierde el interés y luego dejan barrado ahí a todo mundo, ¿no? Como que son, digo, como que son inconstantes, pues. Y entonces se pueden combinar tanto la manía como la depresión subsindrómica, como decíamos, o sea, como que son manifestaciones que luego propiamente no alcanzan el umbral para decir que el sujeto tiene propiamente un episodio maníaco o sí tiene un episodio depresivo, claro. Como hemos estado viendo, como estábamos viendo ayer, ¿verdad? Síntomas que a lo mejor tiene dos, tres síntomas, o a lo mejor la manifestación son estas cosas que decíamos. El sujeto más bien se ve como irritable, arrogante, creído,
poco empático, ¿no? Y entonces uno puede pensar, no, pues es que son más bien características de su personalidad, pero digo, sí, sí pueden ser, pero en este contexto que estamos viendo, hay que pensar que también pueden ser parte de un trastorno bipolar. Entonces les digo, no es lo mismo este, una cosa que la otra, porque en ocasiones, en el caso de los trastornos de la personalidad, pues luego regularmente más bien pensamos en que los sujetos, pues a lo mejor sí pudiéramos pensar en abordajes farmacológicos, por supuesto, pero en los casos de los trastornos de la personalidad, pues luego se piensa también en que algunas cosas pueden ser abordadas con enfoques de diversos tipos de psicoterapia, ¿no? Y en el caso del trastorno del estado de ánimo, como en el caso del trastorno bipolar, pues ahí de todas, pues de entrada el medicamento y ya cuando se estabilice, pues entonces hablamos, ¿sí? Porque esto no es propiamente porque el sujeto quiera o un derivado de la crianza del sujeto, es una disfunción neuropsiquiátrica en el sentido de que luego seguramente hay áreas del cerebro que están propiamente disfuncionales, en particular en lo relativo a la conservación de un estado de ánimo estable. Y entonces, bueno, en estos casos subsindrómicos o subafectivos, pues el sujeto, pues nomás puede ser que sea así como medio sangronzón, que haga bromas así medio pesadas, o sea, que tenga la sangre pesadita, ¿sí? Que tenga el humor negro, o sea, que funcione con estas condiciones, de ser cínico o de buscar emociones autodestructivas o incluso pues, tener frecuentemente esta onda del temple suicida, ¿no? O sea, pues de pensar frecuentemente en que se va a matar. Y todo eso les decía, en este contexto que lo estamos viendo, puede ser parte del trastorno bipolar. Y entonces, frecuentemente nos podemos pensar o podemos suponer que las gentes que tienen estas cosas, que aquí se repiten, ¿verdad? Malhumorados, exhibicionistas, grandiosos, hipersensibles, inestables, pues uno pudiera pensar en trastorno límite de la personalidad o en trastorno narcisista de la personalidad, o incluso si lo que busca el paciente en sus ondas impulsivas es ¿cómo se llama? La excitación a través del robo. O sea, si roba cosas, pero por la emoción de robárselas y ver cómo le va a hacer para escaparse y todo, pues a lo mejor ese cuate más bien tiene un trastorno bipolar y no un trastorno antisocial de la personalidad. Esto es, los pacientes con trastorno bipolar, luego realmente les pasa lo que se menciona aquí en esta diapositiva, o sea, los pacientes realmente están a merced de las fluctuaciones de su estado de ánimo. ¿Eh? O sea, en este caso lo que quiero decir es, un paciente bipolar obviamente no quiere ser bipolar y obviamente el control de sus síntomas va más allá de sus capacidades para poder contenerse. Ahora sí que le gana la risa, o sea, el trastorno bipolar pues no es culpa de él ni él decidió tenerlo y sin embargo puede que se comporte como alguien que deseara comportarse de esa manera, ¿sí? Y entonces es lo que luego nos puede sacar de balance. Pero bueno, esas son las condiciones que luego nos vamos a encontrar en general. Y decíamos como que hay que tener en mente que luego ciertas cosas pueden caber muy bien en la onda del trastorno bipolar, pero luego se nos pueden confundir con otras cosas que se parecen mucho y que en ocasiones pues son inclusive idénticas, ¿no? Como esto que decíamos de la depresión unipolar y la depresión bipolar. Pues sí, las dos son depresiones y a lo mejor tienen casi las mismas características, ¿eh? Nada más que luego vale la pena distinguirlas porque existen estas cosas que les decía
que si se trata de un cuadro del espectro bipolar, pues a lo mejor vale la pena emplear estabilizadores del ánimo, ¿no? Y también en estas condiciones, por ejemplo, si detectamos que más bien es un trastorno de la personalidad, pues en los trastornos de la personalidad luego el apoyo psicológico tiende a ser como muy importante para muchas de las características. Y en el trastorno bipolar, esas características que tiene el paciente en ese momento, pues luego no son de su personalidad, son provocadas por el trastorno anímico que tiene y a lo mejor tomándose su quetiapina y su litio cuando vaya, pues bueno, muchas de esas cosas se van a ver como atemperadas o el sujeto ya no se va a notar tan alterado como cuando estaba sin tratamiento, pero bueno, esa es la idea general. Yo ahí le dejo por hoy. Si hay alguna pregunta sobre este rollo, pues ahorita mero, hay chance de, de contestarla. No se te escucha. No sé si estás hablando Julio, Orlando o Luna, pero no se te escucha. ¿No se escucha ahora? No. A ver, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Me oyen? Pégate Sí, pero más te el escucho. micro Muy porque no se te poquito. escucha. Te escuchas muy bajito. ¿Cómo hacer? ¿Todo está claro? Sí. Tercera llamada para la pregunta. Creo que sí, si no, pues escríbela porque no se te escucha nada tu micro. ¿Usted tampoco lo escucha, doctora? No, doctor, se escucha como ¿No? lejos. Como deprimidón. No, bueno, pues algo va a estar fallando ahí en el sistema de audio. Bueno. Yo no sé qué moverle. No se te escucha nada, mejor escríbelo. Es larga la pregunta. Bueno, pues no se escucha. Ya Entonces, sí. Bueno, y a todo esto, ¿ustedes sí me están escuchando bien a mí? Sí. Sí, sí se escucha bien, doctor. Sí. Ah, bueno. Sí, doctor, sí se escucha muy Ok. bien. Se escucha bien. Bueno, entonces, bueno, pues no sé, ya no escuché yo pregunta, pero la pueden dejar ahí en la página o en la sección esta que dice ahí de general del grupo, ¿sí? O la pueden poner en el chat, donde ustedes quieran, y, y acá la vemos, ahorita al ratito y si se puede la contestamos. Pero entonces, si no hay una pregunta ahorita por el momento, pues por lo pronto ahí le dejamos a esta cuestión de las, pues son propiamente los subtipos bipolares, ¿verdad? Le dejamos ahí por hoy y si les parece continuamos mañana. ¿Ok? Sí, doctor, está Muy bien. bien. Ándeles pues. Gracias. Muy bien, doctor. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Nos vemos mañana.